Ageo capítulo 2, versículos 20 al 23. Vamos a leer juntos esta porción escritural, un llamado a la fe. Y hoy concluimos la serie de 5 temas, volviendo a casa. Hoy lo terminamos. La cuarta profecía. Juntos decimos: vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que nos ministres a través de la palabra. Estamos viendo la cuarta profecía y te pedimos que este tiempo sea una poderosa bendición para cada uno de nosotros. A ti la gloria y la honra, Padre, te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Tomen asiento, por favor. Muy bien. El llamado a la fe. Cuarta profecía, dada el mismo día que la tercera. Si nosotros observamos el versículo 10 del capítulo 2, dice el versículo 10, a los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. El 24 del 9º mes. Y el verso que nos ocupa, que es a partir del 20, dice: vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo. O sea, la primera fue dada a los sacerdotes, que vimos la semana pasada, y esta del capítulo 20, del versículo 20, dice, vino por segunda vez, porque ya había dado la palabra ese día a los sacerdotes y ahora viene a Zorobabel. Y dice el verso 20, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo. Es decir, fue el mismo día que dio la profecía a los sacerdotes. Por segunda vez volvió a hablar el Señor en un mismo día. Y esta palabra o este mensaje final de Ageo está dirigido, de acuerdo al verso 21, a Zorobabel. Solamente a Zorobabel. Y fue, vuelvo a repetir, dado el mismo día que habló Dios a los sacerdotes. Y en este mensaje que Dios da a Zorobabel, le hace ver que Dios lo tiene como en un lugar especial. Para Dios es de gran importancia este líder, este gran hombre que gobernaba la ciudad de Jerusalén. Y el profeta Ageo enfoca el mensaje que tiene de parte de Dios para Zorobabel, fundado en la soberanía de Dios, en la voluntad que el Señor va a realizar sobre las naciones, porque viene juicio sobre estas mismas. Dice el verso 22, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros, los que en ellos suben,
y vendrán abajo caballos, y sus jinetes cada cual por la espada de su hermano. Es decir, vendría un juicio sobre las naciones. Podemos nosotros considerar en todo esto que nuestro Dios es el soberano de todas las naciones. Aunque si bien es cierto, las naciones son gobernadas por hombres, pero el libro del profeta Daniel, en el capítulo 2, veamos cómo dice Daniel capítulo 2, en los versículos 21 y 22. Dice Daniel 2, 21 y 22, hablando acerca de nuestro Dios. Quiero leer desde el verso 20, Daniel 2, 20 al 22. Veamos lo que dice. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. De la sabiduría, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces, el que quita y pone reyes es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Y dice también en el verso 21 que Él muda los tiempos y las edades. Él es el que quita y pone reyes y da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y dice el verso 22, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Nos hace ver el profeta Daniel que en medio de todas las cosas que nosotros podemos ver, Dios es el que quita y pone reyes, el que da la sabiduría para gobernar. Y le hace saber ahora a Zorobabel, a esta autoridad de todo su pueblo, a este gobernador, a este líder, le hace ver que Dios en su soberanía va a venir con juicio tremendo sobre las naciones. Y nos hablan de la soberanía de Dios, que Dios puede hacer lo que a Él le place. Y si Dios permitió esta pandemia en este año, casi en sus inicios, y la estamos terminando, y estamos terminando este año, y no se acaba este virus, Dios es el que envía o permite este tipo de situaciones. Pero hay algo que nosotros vemos en medio de este juicio que vendría sobre las naciones. ¿Sobre qué naciones? Sobre las naciones impías, para establecer el reino de su Hijo Jesucristo, para establecer el reino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hay algo en medio de todo este juicio que iba a venir sobre las naciones. Como punto número 1, nosotros vemos que a Zorobabel, por lo tanto, si se le prometió a la cabeza, también se le prometía a todo su gobierno. Y como punto 1, nosotros tenemos aquí que a Zorobabel se le da la promesa de una seguridad en medio de los tiempos de juicio. Se le da una distinción en medio de todo este caos que vendría sobre las naciones. Porque por supuesto que vendría. La palabra del Señor nos habla que sería como en los tiempos allá, cuando Dios derrotó a Faraón con sus carros y sus jinetes. Y vendría un juicio tremendo. Pero en medio de todo esto que iba a venir, Zorobabel tenía una palabra de parte de Dios, que él era su escogido,
que él debía de tener fe y creer lo que Dios le estaba prometiendo. Si bien es cierto, es una realidad y a veces nos espantamos porque este virus parece no terminar y vemos todavía la alza de precios y vemos otras cosas que se están desatando y estos fríos tan tremendos que están viniendo. Y decimos, ¿qué va a suceder? La falta de trabajo y demás, las enfermedades, los hospitales saturándose, y lejos de volver a los semáforos que nos perfilan a salir de esta situación, volvemos a entrar en ellos. Y los hospitales ya, hermanos, agotando sus capacidades de estar allí. Creo que hoy, como en esos tiempos, tenemos que llenarnos de fe. Tenemos que llenarnos de la esperanza o de esperanza en un Dios que nos promete seguridad y que nos distingue en medio de todo este caos. Dios le hace saber a Zorobabel que es su siervo y le da un alto honor. Y Dios también nos dice en su palabra que Él nos guarda, que Él nos protege, que tenemos bendiciones por parte de Él. Pero si bien es cierto, nosotros también debemos de desarrollar una fe sólida y una confianza en ese Dios sobrenatural. Porque en medio de todo este caos, nosotros podemos ver que la fidelidad de Dios ha sido para con nosotros y también para con los nuestros todos los días. Aunque no haya mucho trabajo, el Señor nos sustenta todos los días. Y aunque no haya muchas buenas noticias alrededor de nosotros, nosotros sabemos que en el Señor nosotros tenemos bendición. Y no tan solo bendición, sino también protección. Dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No dará tu pie al resbaladero. Nosotros entonces podemos ver que en medio de todo este juicio que venía sobre las naciones, Dios promete seguridad y le da un lugar de distinción a aquel líder llamado Zorobabel. Algo más que nosotros vemos, como punto número 2, que en medio de todo este juicio, en medio de todo este desastre, la posición de Zorobabel seguía siendo segura. Vemos entonces los versículos 22, versículo 22. Y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben. Y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Ageo ve el trono de los reinos destruidos. Ageo ve que las cosas no se van a componer. Ageo ve que todo tiende a empeorar. Ageo está viendo que Dios nuevamente, así como en el versículo 6 del capítulo 2, el Señor vuelve a decir en el verso 21, yo haré temblar los cielos y la tierra. Viene juicio, viene desastre, vienen cosas peores.
Pero en medio de todo esto, cuando las naciones, cuando los juicios vengan, las naciones caigan derrotadas a tierra, el siervo de Dios, Zorobabel, se le está dando esta palabra, esta autoridad, y le dice que el siervo de Dios permanecerá firme y seguro, y le da una promesa, y le dice que será como anillo de sellar en la mano de Dios. Es lo que nos dice el verso 23. Dice el verso 23, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Está diciendo el Señor, tú serás como mi anillo de sellar. Eres el medio por el cual yo decreto las cosas. Eres el medio, eres mi firma, eres mi autoridad. Eres contigo, confirmo las cosas. Porque Zorobabel está, en este caso, Dios lo está considerando a Zorobabel como su anillo. Anteriormente los reyes sellaban las cosas o los decretos o los documentos con su anillo. Y el anillo representaba como la firma de aquellos reyes, de aquellas autoridades. Y cuando llegaba el sello del anillo del rey, era un decreto. Era algo que nadie podía regresar o revocar o invalidar, exactamente. Entonces, Dios está poniendo a Zorobabel como su anillo, como su firma. Le da una autoridad como parecida a la que Faraón le dio a José en aquellos tiempos. Que lo que José decía, eso se hacía. Y entonces vemos aquí a Zorobabel, porque como una autoridad especial respaldada por parte de Dios. Nada podía detener la obra de Dios. Venía juicio, pero Zorobabel sería guardado de todo mal. Y esto, hermanos, lejos de que Zorobabel se sintiera triste, va a venir juicio sobre las naciones, no sé de qué manera, pero esto tiende a volverse un caos. Lejos de que Zorobabel pudiera tener miedo, esta palabra debía de avivar su fe y su confianza en Dios en medio de esta destrucción que venía sobre las naciones. Y por supuesto que si Dios guardaba la autoridad, iba también a guardar a todo su pueblo. Por supuesto que sí. Hermanos, vuelvo a repetir, estamos culminando el año. Y esto no se compone. Pero si nosotros observamos todos estos meses, el Señor hasta aquí nos ha sostenido. Y si bien es cierto, ha permitido que pasemos por situaciones un poquito complejas, pero el Señor ahí ha estado. Cuando no nos lo esperábamos, alguien tocó a nuestra puerta y nos llevó las provisiones que nos hacían falta. Y alguien tocó y Dios tocó corazones y Él nos hizo provisiones para que nosotros estuviéramos con bien. ¿Qué nos ha faltado, hermanos? Hermanos, esto yo no sé hasta cuándo se va a terminar. Y si no se terminara, y si vinieran cosas todavía peores, démoslo por hecho que Dios nos va a seguir guardando y nos va a seguir protegiendo, porque no hay trabajo, pero para los hijos de Dios hay trabajo.
No, hay mucha escasez, pero los hijos de Dios comemos todos los días. ¿De dónde sale? A veces podemos comenzar el día, pero Dios en su infinita misericordia nos provee. Lo terminamos en bendición, lo terminamos en victoria, porque así es nuestro Dios, protegiéndonos, dándonos las provisiones. Entonces, lo que estamos viviendo hoy en día, Dios nos enseña a través del profeta Ageo que lejos de que nos sintamos deprimidos, desesperados, agobiados por la situación que estamos viviendo, este es un mensaje de fe y de esperanza, porque Dios hace una distinción para sus hijos. No sé los demás, pero en la casa de los hijos de Dios hay bendición. En la casa de los hijos de Dios hay sanidad. En la casa de los hijos de Dios hay paz y hay gozo, porque el Señor es el que hasta el día de hoy nos ha sostenido y por supuesto que lo seguirá haciendo. Entonces, algo más que nosotros vemos, hermanos, como tercer punto, es que Dios confirmará su confianza a su representante. ¿Cómo es esto? Sí, Dios confirma su confianza, o Dios le da, dicho de otra manera, Dios le da una garantía a Zorobabel de que está con él. Y le dice, serás como mi anillo de sellar. Y Zorobabel, Dios le estaba diciendo, serás mi anillo de sellar. Era el anillo de sellar de Dios. Si Dios decretaba algo, ¿por medio de quién lo iba a hacer para sellarlo? Por medio de Zorobabel. Si Dios hacía algo, ¿por medio de quién iba a ser? Por medio de Zorobabel. Al igual que los sellos que se ponían en un pago total, en un decreto, en una firma o en un documento, el sello, vuelvo a repetir, era como una firma. Era un anillo que tenía grabado el nombre del propietario. Es decir, en el anillo venía alguna letra o el nombre incluso del dueño. Y entonces, ¿qué le estaba diciendo el Señor a Ageo? Tú eres de mi propiedad. Tú eres mío. Tienes mi sello. Zorobabel sería la garantía de que este juicio vendría y de que también un día vendría también el Mesías, el Hijo de Dios, a gobernar. Ahora, Dios le dijo a Zorobabel que él era un signo de autoridad. Al decirle el Señor que era su anillo de sellar, vemos que Zorobabel está recibiendo autoridad, está recibiendo identificación. Él era de la propiedad de Dios. A partir de allí, Zorobabel debía entender que él tenía identidad en Dios. Y además, Dios le estaba asegurando que era de su propiedad. Entonces, tres cosas que nosotros vemos a través de lo que Dios le dijo que era su anillo de sellar. Dios le dio entonces a Zorobabel autoridad, identidad y propiedad. Repita conmigo: autoridad, identidad y propiedad. Dice la Escritura que Dios nos ha sellado con su Santo Espíritu.
¿Cuántos hemos sido sellados por el Espíritu de Dios? Tenemos entonces identidad. Somos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, dice San Juan 1, 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Entonces tenemos identidad, tenemos propiedad. ¿A quién le pertenecemos? A Dios. Tenemos un sentido de propiedad, pero también tenemos autoridad. Dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, nosotros también tenemos autoridad de parte de Dios, tenemos identidad, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién eres? Yo soy un hijo de Dios, comprado a precio de sangre. La carta a los Efesios me dice que yo soy hijo de Dios también, que tengo identidad. Yo he sido comprado a precio de sangre. Yo soy un hijo de Dios. Esa es tu identidad. Tienes autoridad porque tienes el poder del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cuántos tenemos autoridad de parte de Dios? Tenemos poder de parte de Dios y tenemos un sentido de propiedad. También le pertenecemos, en este caso, a Dios. Ya no nos gobernamos nosotros, le pertenecemos a Dios. Y este anillo, entonces, le hablaba a Zorobabel de una identidad y de un liderazgo. Por último, hermanos, también como cuarto punto ya para concluir, como cuarto punto tenemos que Ageo, en este caso, bueno, Ageo da la profecía. Ageo, tengo como cuarto punto que Ageo y todo el pueblo tenían a Zorobabel en las más altas expectativas. Vuelvo a repetir, Ageo, el profeta Ageo y mucho pueblo tenían en Zorobabel las más altas expectativas. Concluyo con este cuarto punto. Fíjense, aun cuando al pueblo se le dijo, como veíamos la semana pasada, que el pueblo seguía siendo impuro, porque eso se le dijo al pueblo en el capítulo 2, versículos del 10 al 14, que lo vimos la semana pasada. Al pueblo se le dice que seguía siendo impuro y los sacerdotes estaban ahí para decir lo que decía la ley. Y aunque el pueblo permanecía siendo impuro, Dios les da una autoridad que es Zorobabel, les da un líder que había sido alentado a guiarlos a través de esos tiempos de prueba espiritual. Hermanos, algo que nosotros debemos aprender aquí y que yo quiero aplicar en este mediodía. Al pueblo se le dijo que eran impuros, pero Dios les da un líder con autoridad, con identidad, con poder. ¿Qué nos hace considerar el Señor a través de estos versículos? Que puede ser y se puede dar, porque
Yo creo que aquí hay padres de familia, hay jefes, hay autoridades. Dios nos ha dado autoridad. Y nosotros vemos sobre aquellos que tenemos la autoridad y podemos sentirnos decepcionados. Y podemos decir, no, yo no le entro. Imagínense Dios diciéndole a través del profeta Ageo a Zorobabel: Zorobabel, tú eres mi anillo de sellar, yo te he dado autoridad, yo te he dado presencia. Tú eres la autoridad de todo este pueblo. Y al pueblo le dice que eran inmundos. Tal vez Zorobabel pudo haber dicho, no, Señor, pues dame otro pueblo, ¿no? Yo quiero gobernar sobre otros que no sean impuros, que no estén en esa condición. Tú me has dado a mí, entonces dame un pueblo de acuerdo a las expectativas, de acuerdo a la identidad que ahora me has dado. Pero vemos en Zorobabel que tenía un grande reto. ¿Y saben qué? Ese es el mismo reto que nosotros tenemos hoy en día. Porque vemos que Dios nos ha dado autoridad, que Dios nos ha dado un poder, que Dios nos ha dado una presencia, pero vemos un pueblo difícil. Tal vez usted en esta mañana, Dios le ha dado una autoridad y usted vea una familia difícil. Y dice usted, bueno, sí, Dios me ha dado poder, Dios me ha dado autoridad, pero qué complicado es esto. Pero ¿saben qué? El pueblo y Ageo tenían altas expectativas en su líder. Ellos sabían que su líder los podía sacar adelante. Ellos sabían que su autoridad tenía la capacidad dada por Dios para ayudarlos en los momentos más complicados de esa prueba espiritual y de ese juicio que se estaba desatando. Cuando la familia sienta los estragos del pecado, cuando los suyos sientan que ya no pueden, ¿a quién creen que van a recurrir? ¿Por medio de quién? Y usted y yo necesitamos estar preparados y no hacer a un lado esa tarea tal vez tan complicada que Dios nos ha dado. Y nosotros muchas veces vamos a estar frente a gente difícil como lo estuvo Zorobabel, pero Dios le hace saber que está con él. Y quiero concluir. Dios eligió a Zorobabel como una persona muy especial, con quien por medio de él el Señor podía dar sus decretos. Y algunas cosas que vemos en Zorobabel es que parte de su trabajo, en su liderazgo, Zorobabel trajo a Jerusalén de regreso los vasos sagrados del templo. Esto lo vemos en Esdras capítulo 1, versículo 11, capítulo 2, versículo 2. Zorobabel trajo de regreso de una ciudad pagana, de una nación pagana, Zorobabel, por medio de él, trajo los vasos sagrados al templo. ¿Qué más hizo Zorobabel? Bueno, también echó los cimientos de la reconstrucción del templo. Esdras capítulo 3, verso 8. ¿Qué más hizo? Restableció los sacrificios. Nuevamente se empezó a realizar los sacrificios que hacía el pueblo dentro de la ley. ¿Qué más?
ordenó el mantenimiento y el sostenimiento de los sacerdotes y de todos los levitas. Esdras 6:18. E hizo otras cosas más en su liderazgo. Zorobabel utilizó la autoridad que Dios le había dado para bendición de su nación, para bendición de su pueblo. Zorobabel logró, por la influencia y las amistades que tenía, logró el beneficio para la obra de Dios. Tuvo experiencias positivas en cuanto a la presencia de Dios en su vida. Él escuchó a los profetas y creyó en ese reino mesiánico prometido. Sin embargo, lo que vemos en Zorobabel, que lo que estaba a su disposición, él, o lo que él sabía, o lo que Dios le había dicho, Dios siempre lo puso. En este caso, Zorobabel siempre puso sus talentos, su liderazgo, su ministerio al servicio de Dios, y pudo recibir bendiciones de ser un gran líder aprobado por Dios como anillo de sellar. Y yo quiero concluir diciendo algo en esta tarde. Dios nos ha puesto como cabeza y no por cola. Nosotros somos un equipo de trabajo que Dios nos ha colocado en partes claves de la ciudad. Y aún los que estamos fuera de la ciudad, como en el caso de nuestro hermano Germán. Y no sé si hay alguien más, puede ser Ismael, Tavo. Dios nos ha puesto en un lugar, nos ha colocado ahí. Hemos sido aprobados por parte de Dios. Dios nos ha puesto también a nosotros como sello de autoridad. Hemos recibido el sello del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Nos ha sentado con los príncipes de su pueblo, nos ha dado un lugar especial. Mariana, ya también en el puerto. Pero Dios quiere que lo que Él nos ha dado lo pongamos para bendición de los demás. Hermanos, concluyo diciéndoles que esto que estamos viviendo tal vez no se va a componer, pero tenemos una responsabilidad ahí donde Dios nos ha instalado, porque no es casualidad que llegue alguien y que te platique su condición. No es casualidad. Dios allí nos tiene con propósitos eternos y trascendentes. Y creo que es tiempo de llenarnos también de la fe de Dios y decir: Señor, aunque sea complicado, yo sigo creyendo y confiando en ti, en que me vas a sacar adelante. Y que no estoy solo, y que no estoy sola en las hermanas. Y sé, Señor, que no tan solo no estoy solo, sino que aquellos que tú me pongas bajo cuidado, Señor, también alcancen una cobertura. Y creo que es tiempo de retomar la oración por aquellos que no tienen al Señor en su corazón. Y que muchos son nuestra familia y que muchos son nuestras amistades. Porque, hermanos, se vienen tiempos difíciles. Quiero ser subjetivo en lo que les voy a decir. Muy probablemente esto no se componga. Ahorita es una pandemia. Quiero llamarle bíblicamente, de acuerdo a Mateo capítulo 24. Ahorita estamos en medio de una peste. ¿Qué sigue? ¿Guerras? Porque rumores de guerras ya los hay. ¿Por qué?
Porque se está cerrando el círculo, porque Cristo viene por nosotros. Pero Dios te ha instalado en un determinado lugar para que seas bendición. Y tal vez usted diga, bueno, yo no salgo a la calle, yo no tengo un equipo bajo mi cuidado. Pero entonces Dios nos pone a interceder y a clamar por los perdidos. Y hermanos, nosotros entendemos que viene juicio, no para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios, no, hermanos, miren, si Dios permitiera que alguno de nosotros se nos adelantara, o un servidor, o quien fuera, por la pandemia, ¿a dónde vamos? Con Cristo. Y hay un versículo que habla que Dios muchas veces se lleva a las personas para que no sufran y no vean el sufrimiento de este mundo. La próxima semana se los doy. Pero hermanos, nosotros debemos de considerar que hay mucha gente que no tiene a Cristo en su corazón y se está perdiendo. Y que Dios a nosotros nos ha dado una autoridad. Así que vamos a seguir, vamos a levantar nuestra identidad y vamos a creerle al Señor. Dios me ha dado un sentido de propiedad. Dios me ha dado autoridad. Yo tengo identidad. Yo soy un hijo de Dios. Para mí no es el juicio. Para mí es la bendición. Y que van a venir tiempos peores, sí. ¿Tienes miedo? No, estoy confiando en Dios. Y tengo la oportunidad ahora de que aquellos que se me acerquen, les voy a decir que hay buenas noticias, que hay una esperanza, que hay un Dios que los quiere librar de todo este juicio. Por supuesto que sí. Es tiempo de retomar en quién creemos y en quién hemos puesto toda nuestra confianza. Vamos a desenfocar, en este caso, si estamos enfocados en las necesidades, en los problemas, en la escasez, en las deudas. Ahora, tal vez cuando Ageo le dijo a Zorobabel, viene el juicio. El Señor dice que hará temblar a las naciones, que los jinetes, los caballos, todos se desplomarán aquellas grandes naciones. Imagínense a Zorobabel, ya no me digas más, espérame, ya no me digas. No quiero saber, me da miedo. Sí, pero ¿sabes qué? Dios te ha puesto como anillo de sellar. Dios te da una autoridad sobrenatural. Dios te ha puesto como alguien que a través de él Dios va a sellar las cosas. Es decir, tú dices algo y Dios lo va a sellar. Eres la autoridad que Dios tiene. Zorobabel, eres la autoridad que Dios tiene en medio de este juicio. Hermanos, nosotros somos la esperanza. Nosotros traemos ese mensaje que puede alentar y que puede fortalecer los corazones y las vidas. El mundo está perdido. Y si usted no habla y si yo no hablo, la gente no tiene otra esperanza. No hay trabajo, hay enfermedad, hay calamidad, hay juicio. ¿Cuándo se va a componer? Yo no sé, pero yo te tengo una buena noticia. Te quieres librar de todo este juicio. Hay alguien que dio la vida por ti. Él te ama. Encomiéndate, clama a Él. Mira, Él va a hacer un milagro en tu vida. ¿Y sabe qué? Dios le va a respaldar y lo va a poner a usted como su anillo. Esto dijo Cristian, te lo firmo, Cristian, va a decir el Espíritu Santo. ¿Y qué más dice Alejandro? Alejandro va a decir, mira, Dios te ama y Dios te va a sacar de tu problema. ¿Cuál es tu necesidad? Te lo firmo, Alejandro. ¿Qué más? Y Martín y todos. Y Pati va a hablar y Dios le va a decir, sí, ¿qué más? Y empezamos nosotros entonces
a tener experiencias con ese Dios sobrenatural en medio de estas naciones, que hermanos, las naciones tiemblan. Miren, algo tan pequeño, alguien que ni siquiera es tan pequeño, pero tan pequeño que ni siquiera lo podemos ver, que solamente se puede ver microscópicamente. Eso tan pequeño ha puesto a temblar las naciones enteras y ha sacado de control a reyes y a gobernantes. Algo tan pequeño, pero a través de usted y de mí, nosotros podemos llevar también ese mensaje. ¿Lo vamos a hacer? Debemos hacerlo. Pero ¿qué les parece si en esta tarde nos llenamos de la autoridad de parte de nuestro Dios? Tavo, yo quiero que Dios levante tu vida, hijo. Que Dios nos levante. Vamos a hacer a un lado y desenfocarnos de todos los pendientes y vamos a llenarnos del poder del Señor en esta tarde. Ya oramos. El Señor es bueno y está aquí con nosotros. Voy a invitarte que te pongas en pie y le empieza a decir al Señor que te llene porque tienes conocidos que necesitan entender eso, que necesitan saber que hay poder. Y hermano, empieza a orar por los enfermos. Y hermano, empieza a creerle al Señor. Y empieza a vivir en lo sobrenatural del Señor. Su presencia está aquí. Vamos a orar que nos llene. Dile al Señor que te llene de su Espíritu Santo. Un renuevo de la presencia de Dios sea sobre tu vida. Ya no veas ese tipo de situaciones. Enfócate en Dios. Enfócate en sus promesas. Enfócate en lo que Dios te ha dado. Padre, te alabamos. Levanta tu voz, empieza a clamar al Señor. Él está aquí. Padre, te adoramos, Dios. Te bendecimos, tu gloriosa presencia está aquí. Señor, aquí están tus hijos. Llénanos. Queremos más. Dile al Señor que te llene más. Que te llene más de su gloria, más de su presencia.